Hola, ¿cómo están todos? Les estoy haciendo esta clase grabada del último tema que nos va a quedar, si no pendiente, que son el tema de nociones de infectología. ¿Sí? Eh, Quiero hacerle esta clase grabada para que ustedes la puedan ver antes del examen final, que va a ser el día 20. Ustedes tienen desde el día 20 hasta el 24 para realizar el examen final, y luego van a tener un recuperatorio para aquellos que rindieron mal ese examen final el día 27 de este mismo mes. ¿Sí? Así que quería hacerle, como les dije anteriormente, esta clase grabada de nociones de infectología. Así que vamos a comenzar. La infectología es una subespecialidad de la medicina interna que se dedica al estudio y tratamiento de enfermedades producidas por agentes infecciosos, como pueden ser virus, bacterias, parásitos y hongos. Además, también se ocupa de temas relacionados con patologías infecciosas como el VIH, las enfermedades virales crónicas, las infecciones vinculadas a patologías tropicales, el manejo de brotes epidémicos, eh, entre otras. También la infectología entrega apoyo a cuadros complejos como son infecciones graves, relacionadas, por ejemplo, con cirugía, con cáncer. ¿Sí? Asimismo, también incorpora los conceptos de prevención y tratamiento de infecciones en ambientes hospitalarios. Bien, ahora les voy a compartir un video de las bacterias. Así comenzamos a incorporarnos en el tema. Hola amigos, yo soy Mario Carreón y hoy les hablaré sobre un tema muy interesante, las bacterias. Las bacterias son organismos microscópicos unicelulares. Se encuentran entre las formas de vida más antiguas conocidas en el planeta. Hay miles de tipos de bacterias diferentes y pueden vivir en todos los medios y ambientes imaginables, en cualquier parte del mundo. Viven en el suelo, en el agua de mar y en las profundidades de la corteza terrestre. Se ha podido comprobar que ciertas bacterias pueden vivir incluso en los desechos radioactivos. Muchas bacterias viven en los cuerpos de personas y animales, en la piel y en las vías respiratorias, en la boca y los tractos digestivo, reproductivo y urinario, sin causar ningún daño. Estas bacterias se denominan flora saprófita o microbioma. Hay al menos tantas bacterias en nuestra flora residente como células en el cuerpo. Gran parte de la flora saprófita es realmente útil para las personas. Por ejemplo, ayudando a digerir los alimentos o al impedir el crecimiento de otras bacterias más peligrosas. Solo unos pocos tipos de bacterias causan enfermedades, son conocidas con el nombre de patógenos. A veces, las bacterias que por lo general viven en el cuerpo de forma inocua provocan enfermedades. Las bacterias causan enfermedades mediante la producción de sustancias nocivas, que son las toxinas, la invasión de tejidos o ambas cosas. Algunas bacterias pueden desencadenar la inflamación que puede afectar el corazón, el sistema nervioso, los riñones o el tubo digestivo. Algunas bacterias, como Helicobacter pylori, aumentan el riesgo de cáncer. El fundador de la bacteriología fue un biólogo alemán llamado Ferdinand Kohn, que vivió de 1828 a 1898. Publicó la primera clasificación biológica de bacterias en función de su apariencia.
Las bacterias varían ampliamente en tamaño y forma, pero en general son al menos 10 veces más grandes que los virus. Una bacteria típica tiene aproximadamente 1 micrómetro de diámetro, por lo que 1000 bacterias alineadas tendrían 1 milímetro de largo. Las bacterias patógenas del tipo dañino ingresan al cuerpo humano desde el aire, el agua o los alimentos. Una vez dentro, estas bacterias se adhieren o invaden células específicas en nuestro sistema respiratorio, tracto digestivo o cualquier herida abierta. Allí comienzan a reproducirse y propagarse mientras usan el cuerpo humano como fuente de sus propios nutrientes y energía. Clasificación de las bacterias. Las bacterias se clasifican de varias maneras. Nombres científicos. Las bacterias, al igual que otros seres vivos, se clasifican por género, basados en la existencia de una o varias características comunes, y dentro del género por especie. Su nombre científico se compone del nombre del género seguido por el de la especie a la que pertenecen. Por ejemplo, Clostridium botulinum. Dentro de una especie puede haber diferentes tipos denominados cepas. Las cepas difieren en su composición genética y en sus componentes químicos. En ocasiones, ciertos medicamentos y vacunas solo son efectivos frente a determinadas cepas. Tinción. Las bacterias pueden ser clasificadas por el color que adquieren después de que se les apliquen ciertos productos químicos. La tinción de Gram es un proceso de tinción comúnmente utilizado. Algunas bacterias se tiñen de azul, por lo que se les denominan Gram positivas. Otras se tiñen de color rojo, por lo que se les denomina Gram negativas. Las bacterias Gram negativas y las Gram positivas se tiñen de forma distinta porque sus paredes celulares son diferentes. También causan diferentes tipos de infecciones y hay distintos tipos de antibióticos eficaces contra ellas. Formas. Todas las bacterias se pueden clasificar en una de las tres formas básicas: esferas, que son cocos; bastones, que son bacilos; y espirales o hélices, que son espiroquetas. Necesidad de oxígeno. Las bacterias también se clasifican en dos grupos, según si necesitan oxígeno para vivir y crecer o no les es necesario. Las que necesitan oxígeno se denominan aerobias y las que tienen problemas para vivir o crecer en presencia de oxígeno se denominan anaerobias. Algunas bacterias, llamadas bacterias facultativas, pueden vivir y crecer con o sin oxígeno. Composición genética. Pruebas especializadas que permiten determinar diferencias en la composición genética de las bacterias. Bacterias en el organismo. El cuerpo contiene habitualmente varios cientos de especies de diferentes bacterias, pero la cantidad de estos microorganismos en el cuerpo se cuenta por billones. La mayoría de estas bacterias residen en los lugares siguientes: en la piel y en los dientes, en los espacios entre los dientes y las encías, en las membranas mucosas que recubren la garganta, el intestino y la vagina. Las especies difieren en cada parte del cuerpo, lo que refleja la diversidad de ambientes en las distintas partes del organismo. Muchas de ellas son anaerobias, es decir, no necesitan oxígeno para vivir. Por lo general, dichos microorganismos anaerobios no causan enfermedad. Muchos tienen funciones útiles, tales como ayudar a descomponer los alimentos en el intestino. Sin embargo, las bacterias anaeróbicas pueden causar enfermedades si las membranas mucosas están dañadas. Entonces las bacterias pueden penetrar en tejidos que normalmente están fuera de su alcance y que no tienen defensas contra ellas. Las bacterias pueden infectar las estructuras cercanas, como los senos paranasales, el oído medio, los pulmones, el encéfalo, el abdomen, la pelvis y la piel, o entrar en el torrente sanguíneo y diseminarse. Esto es todo por hoy. No olviden. Bien. Bien. Entonces, las bacterias son organismos microscópicos unicelulares y se encuentran entre las formas de vida más antiguas que se conocen en el planeta. Hay miles de tipos de bacterias diferentes y pueden vivir en todos los medios y ambientes imaginables, en cualquier parte del mundo. Viven en el suelo, en el agua del mar, en las profundidades de la corteza terrestre, en nuestro cuerpo, ¿sí? Y se ha podido comprobar también que ciertas bacterias pueden vivir también en desechos radiactivos, ¿sí? Hay muchas bacterias, como les dije antes, que viven en los cuerpos de las personas
y de los animales, en la piel, en las vías respiratorias, en la boca, en el tracto digestivo, en la parte reproductivo, urinario, sin causar ningún daño, pero hay otras que pueden causar daño, ¿sí? Bien. Entonces, el cuerpo habitualmente viven cientos de especies diferentes de bacterias, ¿sí? Pero la cantidad de estos microorganismos en el cuerpo se los encuentra por millones, es poco, por billones. Hay muchísimos. La mayoría de estas bacterias residen en la piel, dijimos, los dientes, los espacios entre los dientes, en las encías, en las membranas mucosas, las que recubren la nariz y las fosas nasales, en lo que es la garganta, el intestino, en la vagina, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ver qué son las infecciones. Las infecciones son un proceso en el que el microorganismo se aloja en el cuerpo de una persona y esta comienza a multiplicarse, causando ciertas afecciones de salud, ¿sí? Debemos saber también que existen muchos tipos de microorganismos dentro y fuera de nuestro cuerpo, los cuales normalmente son inofensivos e incluso podríamos decir inútiles. Bien, hay diferentes tipos de infecciones. Vamos a empezar por las infecciones bacterianas, que son las provocadas por organismos unicelulares llamados bacterias, las cuales despiden toxinas que dañan los tejidos provocando enfermedades. Las bacterias viven en todo tipo de ambiente, habíamos dicho antes, incluso en el cuerpo humano. Aunque existen muchas especies de bacterias y nuestro cuerpo está lleno de ellas, tanto dentro como fuera, solo el 1% de las mismas pueden dañar al ser humano, ¿sí? Las dañinas podemos mencionar, por ejemplo, los estreptococos, los estafilococos y la Escherichia coli, ¿sí? Algunas infecciones ocasionadas por bacterias son, por ejemplo, la amigdalitis estreptocócica, que se aloja en la garganta, provocando dolor. Otra infección ocasionada por bacterias podemos nombrar la tuberculosis. ¿Sí? La tuberculosis ataca principalmente los pulmones, produce una tos muy severa, ¿sí? Produce fiebre, produce sudores nocturnos. Otra infección podemos nombrar las infecciones urinarias, que produce esa sensación de ardor al orinar. La orina es turbia, de un fuerte olor, ¿sí? Y también produce transmisiones frecuentes, ¿sí? Esas ganas de ir a orinar con frecuencia. Bien. Bien, vamos a ver síntomas de infecciones urinarias, como por ejemplo la neumonía. La neumonía ocasiona tos, esa tos con flema verde, escalofríos también, dificultad para respirar, puede provocar vómitos, diarrea, fatiga, y si la persona que tiene neumonía es de una avanzada edad, también puede producir cambios en la percepción, ¿sí?
Otra infección bacteriana podemos nombrar la meningitis. La meningitis provoca dolor agudo en la cabeza, fiebre alta con escalofríos, también otro síntoma puede ser rigidez en el cuello, la sensibilidad a la luz, náuseas, vómitos, confusión, convulsiones. Otra enfermedad infecciosa por bacterias es la conjuntivitis, ¿sí? Que genera picazón o también irritación en los ojos. Puede haber secreción ocular, aumento de la cantidad de lágrimas, enrojecimiento, inflamación también en las partes blancas del ojo. Después tenemos, por ejemplo, el botulismo. El botulismo, como síntomas, son la boca seca, los párpados caídos, problemas para respirar, dificultad para tragar, para hablar, ¿sí? También el botulismo produce parálisis, ¿sí? ¿A qué voy con esto? A que existen dos tipos de infecciones. Tenemos las infecciones virales, por ejemplo, que los virus, ¿qué son? Los virus son microorganismos aún más pequeñitos que las bacterias y que los hongos, ¿sí? ¿Qué sucede? Como no pueden producirse por sí mismos, necesitan invadir una célula viva que le aporte esa energía suficiente para que el virus pueda multiplicarse. Y cuando esto sucede, ocurre la infección, ¿sí? Algunos virus están relacionados también con enfermedades que aumentan el riesgo de padecer cáncer, como es el virus del papiloma humano, ¿sí? Que puede degenerar el cáncer de cuello de útero. También tenemos la hepatitis C y la hepatitis B, que también son un ejemplo de enfermedades provocadas por virus que pueden acarrear a cáncer. Esta vez hablamos de cáncer de hígado, ¿sí? Entonces, al igual que las bacterias, no todos los virus producen enfermedades. Sin embargo, cuando una bacteria es capaz de provocar una enfermedad, generalmente es porque ha sido infectada por un virus, los cuales son llamados bacteriófagos, ¿sí? Son virus que únicamente infectan a bacterias. Bien. Un rasgo que es muy notable de los virus, que son capaces de provocar enfermedades, o sea, patógenos, es que pueden permanecer latentes durante muchos años en el huésped sin generar ningún síntoma y reactivarse de forma inesperada cuando el sistema inmunitario se encuentra debilitado, ¿sí? Como es el caso de pacientes que han sido trasplantados. Bien, tenemos síntomas de infecciones virales, como puede ser un resfriado común. El resfriado común genera dolor de cabeza, escalofríos, fatiga, tos, estornudos. Luego podemos nombrar a la influencia. Provoca síntomas muy similares a lo que es el resfriado común, pero también se incluye acá vómitos y diarreas en algunas oportunidades. Bien. Como otras infecciones virales podemos nombrar el sarampión. El sarampión hace que los ojos se inflamen, que haya dolor de garganta, manchas blancas o diminutas en la misma. También tenemos el SIDA, los síntomas provocados son pequeñas úlceras que se forman en la mucosa del
cuerpo. Son infecciones graves, recurrentes. Puede haber enfermedades pélvicas inflamatorias, pérdida de peso. Otra infección que podemos nombrar son los herpes genitales, ¿sí? Que la sintomatología son muy similar a lo que es el herpes zóster, ¿sí? Y también tienen dificultades para orinar. Y ya que nombramos el herpes zóster, también lo vamos a incluir dentro de estas infecciones virales, y podemos decir que el herpes zóster tiene como síntomas erupciones cutáneas rojas que comienzan unos días después de comenzado el dolor, hay sensibilidad al tacto, hay ampollas que se abren y brotan líquido y también provocan mucha picazón. Bien, hay muchos antibióticos que pueden ser efectivos